Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en un tema que, créanme, los va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de algo que sé que muchos de ustedes han estado esperando con ansias, la última charla entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, esa conversación que, como dice el título, fue un momento clave en sus vidas y, créanme, los va a sorprender. Para los que son nuevos en mi canal, déjenme presentarles el tema rápidamente. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos de las estrellas turcas más queridas y famosas del momento, protagonizaron juntos la exitosa serie Love is in the Air o Sen Kalkam. Su química en pantalla era innegable y eso, inevitablemente, desató rumores y especulaciones sobre una posible relación fuera del set. Y bueno, la verdad es que sí, fueron pareja. Y su relación, aunque breve, marcó un antes y un después en la vida de ambos, tanto a nivel personal como profesional. Hoy vamos a analizar en detalle la que, según la información que hemos recopilado y las fuentes confiables a las que hemos tenido acceso, fue la última conversación entre ellos. ¿Por qué es tan importante? Porque esta charla, este intercambio de palabras, este último encuentro fue el punto de inflexión que definió el rumbo de sus vidas, de sus carreras y, por supuesto, de su relación. Vamos a desglosar cada aspecto, cada palabra, cada gesto, para entender qué fue lo que realmente sucedió y por qué este momento es tan crucial en la historia de Kerem y Hande. Prepárense porque este vídeo va a estar lleno de detalles, de análisis y de información que, estoy seguro, les va a encantar. Así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos y prepárense para descubrir los secretos detrás de esta última charla. Pero antes de empezar, un pequeño favor, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre Kerem, Hande, las series turcas, el mundo del entretenimiento y todo lo que les interesa. Activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Me ayudarían muchísimo y así nos mantenemos en contacto para seguir hablando de todo esto que nos apasiona. Gracias. Y ahora sí, empecemos. La relación de Kerem y Hande, como mencioné, fue un fenómeno. Desde el inicio de Love is in the Air, la chispa entre ellos era evidente. La forma en que se miraban, la complicidad que mostraban, la naturalidad con la que interactuaban, todo apuntaba a algo más que una simple relación laboral. Y efectivamente, después de meses de rumores, fotos filtradas y especulaciones, confirmaron su romance. Las redes sociales estallaron, los fans enloquecieron y el mundo entero estaba pendiente de cada paso que daban. La noticia de su relación se convirtió en un tema de conversación global en cuestión de horas. Fans de todo el mundo, no solo de Turquía, sino también de países como España, Latinoamérica, Italia, e incluso Estados Unidos, celebraron la confirmación de su amor. La pareja era idealizada, la química en pantalla se tradujo en una química real, y eso, para muchos, era un cuento de hadas hecho realidad. Se convirtieron en la it couple del momento y cada aparición pública, cada foto en redes sociales, cada comentario, era analizado al detalle. Su relación fue intensa y llena de momentos memorables. Viajes, cenas románticas, declaraciones de amor públicas, parecían la pareja perfecta. Y aunque intentaron mantener su relación lo más privada posible, el peso de la fama y la presión mediática fueron enormes. La constante atención de los paparazzi, los rumores sobre su futuro, las exigencias de sus agendas profesionales, todo esto, poco a poco, comenzó a pasar factura. Los viajes románticos, las escapadas secretas, las cenas a la luz de las velas, se convirtieron en el blanco perfecto de los paparazzi. Cada movimiento era seguido de cerca, cada foto era analizada al detalle. La prensa sensacionalista no dudaba en inventar rumores y especulaciones, creando una presión constante que inevitablemente afectaba la relación. La falta de privacidad, la imposibilidad de vivir una vida normal, se volvieron un problema para ambos. La constante exposición mediática, el asedio de los fans, la necesidad de estar siempre perfectos, desgastó la relación. La fama, a menudo, es una espada de doble filo. Si bien ofrece oportunidades increíbles y reconocimiento a nivel mundial, también conlleva una serie de desafíos que pueden ser difíciles de sobrellevar. En el caso de Kerem y Hande, la fama se convirtió en un factor de estrés constante. La presión de mantener una imagen pública perfecta, de satisfacer las expectativas de los fans, de lidiar con los rumores y las críticas, afectó su bienestar emocional y por ende su relación. Y aquí es donde entra en juego la última charla.
Según las fuentes, esta conversación tuvo lugar en un momento crítico de su relación. Ya habían pasado por varios altibajos, la tensión era palpable y la incertidumbre sobre el futuro era cada vez mayor. Se dice que la conversación se desarrolló en un lugar privado, lejos de las miradas indiscretas, y que fue un encuentro cargado de emociones. Los rumores sobre la última charla han circulado por años, alimentando la curiosidad de los fans y la prensa. Se especuló sobre el lugar del encuentro, sobre los motivos de la conversación, y sobre las palabras exactas que se dijeron. La información es escasa, pero las fuentes coinciden en que fue un momento crucial para ambos. La tensión acumulada, las expectativas no cumplidas, y las dificultades para conciliar sus vidas personales con sus agendas profesionales, los llevaron a un punto de inflexión. ¿Qué se dijeron? ¿Qué fue lo que realmente pasó? La información es fragmentada, pero hemos podido reconstruir algunos detalles importantes. En primer lugar, la conversación giró en torno al futuro de su relación. Ambos eran conscientes de los desafíos que enfrentaban y de las dificultades que se presentaban. La decisión de poner fin a su romance parece haber sido mutua, aunque, obviamente, esto es algo que solo ellos saben con certeza. Lo que sí podemos inferir por la información que tenemos, es que ambos estaban agotados por la situación. Las constantes presiones, la falta de privacidad y la incompatibilidad de sus agendas profesionales habían desgastado la relación. La charla no fue un momento de acusaciones ni de reproches, sino un intento de evaluar la situación actual y de tomar una decisión que beneficiara a ambos. Se analizaron los pros y los contras de continuar con la relación, y se llegó a la conclusión de que, dadas las circunstancias, lo mejor era tomar caminos separados. La decisión fue difícil, dolorosa, pero necesaria para el bienestar de ambos. En segundo lugar, la conversación fue un intento de cerrar un ciclo y de tomar caminos separados. Se dice que intentaron ser lo más honestos posible el uno con el otro, expresando sus sentimientos y sus miedos. Hablaron sobre lo que sentían, sobre el amor que se tenían, pero también sobre lo que no funcionaba. Fue una charla de despedida, un momento de catarsis, donde ambos intentaron poner punto final a lo que habían construido. La honestidad fue la clave de esta conversación. Ambos se abrieron emocionalmente, compartieron sus miedos, sus frustraciones y sus esperanzas para el futuro. Fue un momento de vulnerabilidad, en el que se permitieron ser ellos mismos, sin máscaras ni pretensiones. La catarsis, la liberación de emociones reprimidas, fue un paso crucial para cerrar el ciclo y avanzar hacia una nueva etapa en sus vidas. En tercer lugar, la conversación tuvo un impacto significativo en sus carreras. La ruptura de su relación generó un gran revuelo mediático y esto, inevitablemente, afectó a sus proyectos profesionales. La atención de los medios se centró en sus vidas personales, y esto, en algunos casos, desvió la atención de sus trabajos. Sin embargo, también sirvió para que ambos se enfocaran en sus carreras individuales, buscando nuevos retos y oportunidades. La separación, aunque dolorosa, permitió a ambos enfocarse en sus metas profesionales. Se centraron en sus proyectos, en sus trabajos, y en la construcción de sus propias carreras. La ruptura, irónicamente, les dio la libertad de explorar nuevas oportunidades, de asumir nuevos retos y de crecer profesionalmente. La atención mediática, aunque intensa, sirvió para consolidar sus carreras y para afianzar su posición en el mundo del entretenimiento. Ahora bien, ¿qué podemos inferir sobre esta charla a partir de la información que tenemos? Primero, que fue un momento de madurez y de honestidad. A pesar del dolor, ambos intentaron ser sinceros y respetuosos el uno con el otro. No fue una ruptura dramática ni llena de reproches. Fue una conversación donde, quizás con lágrimas de por medio, intentaron comprenderse y cerrar ese capítulo de sus vidas de la mejor manera posible. La madurez emocional fue clave en este encuentro. A pesar de la tristeza y el dolor, ambos demostraron una capacidad de comprensión y de respeto mutuo. La honestidad, la sinceridad y la empatía fueron los pilares de esta conversación, que les permitió cerrar el ciclo de la mejor manera posible, sin rencores ni resentimientos. Segundo, que fue un momento de crecimiento personal. La ruptura de una relación siempre es un proceso doloroso, pero también es una oportunidad para aprender y para crecer. Kerem y Ande, a partir de esa charla, tuvieron que replantearse muchas cosas, tanto a nivel personal como profesional. Tuvieron que aprender a vivir con la ausencia del otro y a reinventarse a sí mismos. La ruptura fue un catalizador para el crecimiento personal.
Ambos se vieron obligados a enfrentar sus miedos, a superar sus obstáculos y a aprender de sus errores. La ausencia del otro, la soledad, les permitió reflexionar sobre sus vidas, sobre sus metas y sobre sus deseos. La reinvención, la búsqueda de nuevas perspectivas, fue una constante en este proceso de crecimiento. Tercero, que fue un momento clave en sus carreras. La ruptura, aunque dolorosa, les permitió enfocarse en sus proyectos individuales. Kerem, por un lado, ha seguido consolidando su carrera como actor, participando en nuevas series y películas. Hande, por su parte, se ha convertido en una de las actrices más solicitadas del momento, protagonizando importantes proyectos y consolidando su imagen a nivel internacional. La ruptura, paradójicamente, impulsó sus carreras profesionales. La libertad, la independencia, les permitió enfocarse en sus proyectos individuales, sin distracciones ni presiones externas. Kerem consolidó su carrera, demostrando su talento y versatilidad como actor. Hande se convirtió en una estrella internacional, protagonizando proyectos de gran éxito y afianzando su posición en la industria del entretenimiento. La última charla, en definitiva, fue un momento decisivo en sus vidas. Fue el punto de inflexión que les permitió tomar rumbos separados y construir sus propios caminos. Fue una conversación que, aunque llena de dolor, fue necesaria para que ambos pudieran seguir adelante y encontrar la felicidad por separado. La última charla, el encuentro final, fue el punto de partida para una nueva etapa en sus vidas. La decisión de separarse, aunque dolorosa, les permitió tomar el control de sus destinos, de sus carreras y de sus vidas personales. La felicidad, la realización personal, se convirtieron en las metas a alcanzar, y ambos, por caminos separados, lograron construir la vida que deseaban. Y aquí llegamos a la parte más intrigante: ¿qué aprendemos de todo esto? En primer lugar, que el amor y la fama pueden ser una combinación explosiva. La presión mediática, la falta de privacidad y las exigencias profesionales pueden afectar a cualquier relación, por más sólida que sea. La historia de Kerem y Hande es un claro ejemplo de esto. La combinación del amor y la fama puede ser una fórmula explosiva. La presión constante, la falta de privacidad y las exigencias profesionales pueden minar cualquier relación, por fuerte que sea. La historia de Kerem y Hande nos enseña que incluso en el mundo del espectáculo, el amor puede ser complicado, y que la fama puede ser un factor de estrés constante. En segundo lugar, que es importante ser honesto consigo mismo y con la pareja. En una relación, la comunicación y la sinceridad son fundamentales. Expresar los sentimientos, los miedos y las inquietudes es clave para construir una relación sana y duradera. La honestidad y la comunicación son fundamentales en cualquier relación. Expresar los sentimientos, los miedos y las inquietudes es clave para construir una relación sana y duradera. La historia de Kerem y Hande nos enseña la importancia de la sinceridad, de la transparencia y de la empatía, para superar las dificultades y para mantener viva la llama del amor. En tercer lugar, que las rupturas amorosas pueden ser oportunidades para crecer y para reinventarse. Aunque el dolor sea inevitable, las rupturas pueden ser un punto de partida para una nueva etapa en la vida. Es una oportunidad para aprender de los errores, para fortalecerse y para buscar la felicidad por uno mismo. Las rupturas amorosas, aunque dolorosas, pueden ser oportunidades para crecer y para reinventarse. La historia de Kerem y Hande nos enseña que incluso en los momentos más difíciles, se puede encontrar la fuerza para seguir adelante, para aprender de los errores y para buscar la felicidad personal. La ruptura, el dolor, puede ser el punto de partida para una nueva etapa en la vida, llena de oportunidades y de crecimiento. La última charla de Kerem y Hande, aunque rodeada de misterio, nos deja grandes lecciones. Nos recuerda que incluso en el mundo del espectáculo, las emociones son reales, los sentimientos son profundos y las relaciones pueden ser complicadas. La historia de Kerem y Hande nos deja grandes lecciones. Nos recuerda que incluso en el mundo del espectáculo, las emociones son reales, los sentimientos son profundos y las relaciones pueden ser complicadas. Nos enseña que la fama, la presión mediática y las exigencias profesionales pueden afectar a cualquier relación, y que es importante ser honesto consigo mismo y con la pareja. Nos recuerda que incluso en los momentos más difíciles, se puede encontrar la fuerza para seguir adelante, para aprender de los errores y para buscar la felicidad personal. Y llegamos al final de este vídeo. Hemos analizado a fondo la última charla entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, un momento clave en sus vidas que sin duda, marcó un antes y un después.
Hemos desentrañado los detalles, hemos explorado las posibles implicaciones y hemos reflexionado sobre las lecciones que podemos extraer de esta historia. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Quiero agradecerles muchísimo por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo es invalua. BLE y me motiva a seguir creando contenido de calidad. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al prepararlo. Ahora, me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué opinan sobre esta última charla? ¿Qué les pareció lo más impactante? ¿Qué conclusiones sacaron? Compartan sus ideas, sus opiniones y sus reflexiones en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y responderles. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares y, lo más importante, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao.